Y trabajadores unieron sus voces a las afueras de la oficina de un político republicano pidiendo un aumento de salarios. Maralí Madrid estuvo ahí y nos cuenta más. Adelante, Maralí, muy buenas noches. Gracias, Vanessa. Trabajadores sindicalizados llegaron el día de hoy hasta las oficinas del candidato republicano Cory Gardner para pedir un aumento al salario mínimo de al menos $15 por hora. Cory Gardner ha votado varias veces para cortar el presupuesto de Medicaid, dinero que ayuda a proporcionar servicios esenciales de atención domiciliaria a millones de ancianos y discapacitados de nuestro país. Le estamos mandando un mensaje a Cory Gardner, representante Cory Gardner, que él no puede cortar fondos de Medicaid. Él ha votado muchas veces para cortar el presupuesto de Medicaid por más de 40%, la última vez fue 47%. A medida que la industria del cuidado en casa sigue creciendo, los trabajadores están exigiendo un salario digno para poder mantener a sus familias, al mismo tiempo que permita a los pacientes permanecer en sus hogares y vivir con dignidad y respeto. Estos trabajadores necesitan y merecen un sueldo que puedan vivir, de donde puedan vivir y pagar su renta. Estamos pidiendo $15 la hora y el derecho de formar una unión, un sindicato para estos trabajadores. Los trabajadores que ofrecen cuidados en el hogar se están uniendo a los trabajadores de comida rápida, entre otros, en un movimiento nacional para exigir salarios más altos, mejores derechos en el trabajo y una economía que funcione para todos. Que deje de cortar fondos para Medicaid. Esos fondos son muy importantes para nuestras comunidades aquí en Colorado. Esos fondos van a trabajadores de cuidado de salud en casa, que cuidan a nuestras personas de tercera edad o con debilidades. Entonces le estamos mandando un mensaje que esto no está bien, no es correcto. Dicha manifestación es parte de un gran número de manifestaciones por parte de estos trabajadores que se llevará a cabo en diferentes ciudades de todo el país durante esta semana. El promedio en el sueldo anual de estos trabajadores es de unos $17,000 anuales. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado. Maralí Madrid, regreso contigo a los estudios, Vanessa. Muchas gracias, Maralí, por tu reporte.